Ujú. Sebas, por favor. Muy bien. ¿Se escucha bien? Vamos a la última sesión. Entonces, me gustaría partir con lo último que dije ayer, que hay un recuerdo de lo que dije ayer. Entonces, hay una equivalencia entre, primero, superficies de Riemann compactas y segundo, curvas algebraicas. Que podemos colocarle los apellidos que ustedes quieran, proyectiva, no singular, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que siempre que tenemos, bueno, el 2 implica 1, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Cuando yo tengo una curva algebraica, proyectiva, no singular, etcétera, entonces eso tiene estructura de superficie de Riemann. Entonces, para allá, el teorema de la función implícita, esencialmente, ¿sí? Y en la otra dirección, es lo que se llama el teorema de Riemann-Roch, ¿sí? Que es un teorema bien gordo en geometría algebraica, superficies de Riemann. Entonces, ¿qué significa eso? Que si a mí me dan una superficie de Riemann, dada X, ¿se ve? ¿Se ve bien? Ahí sí. Dada X, una superficie de Riemann, existe una curva algebraica tal que X es isomorfa a C. ¿Sí? Entonces, siempre que uno tiene una superficie de Riemann así abstracta, como la definimos originalmente, yo la puedo representar por una curva algebraica concreta, digamos, o sea, ceros de polinomio en algún espacio proyectivo. ¿Sí? Nosotros hemos definido las curvas algebraicas, por simplicidad, solamente planas. O sea, estamos en P2 y miramos los ceros de un polinomio. Pero aquí cuando yo escribo curva algebraica me estoy refiriendo a un contexto más general, por ejemplo, algo que va en un proyectivo más grande, por ejemplo, intersección de dos polinomios en P3, cosas así, o sea, una noción un poco más general. ¿Sí? El problema aquí es que si a mí me dan una superficie de Riemann abstracta, así con la definición que nosotros dimos al comienzo, encontrar una curva que la modele en general es un problema muy difícil, que en general uno no lo puede hacer, salvo en algunos casos especiales, con mucha simetría. En general no se puede. Bueno, y cuando se puede, mucho mejor, digamos, porque uno puede dar mucha más información. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, me gustaría recordar un poco que habíamos dicho de que cuando teníamos superficies de Riemann compactas teníamos una clasificación en tres mundos. Las que eran de género 0, las que eran de género 1 y las que son de género mayor o igual a 2. Entonces, en género 0 dijimos que topológicamente, entonces, topológicamente, en género 0 es una esfera. En género 1 es un toro. Y en género 2 topológicamente, una figura de esta forma, donde aparece en G agujero ahí, G asas. ¿Sí? Ahora, esto es módulo equivalencia topológica, ¿sí? Pero módulo equivalencia analítica, que se llama, o módulo isomorfismo, analítica, o dicho de otra forma, módulo isomorfismo. Si yo tengo una superficie de Riemann de género 0, ella es igual a la esfera de Riemann, o isomorfa si ustedes quieren. ¿Sí? O sea, cualquier superficie de Riemann de género 0 que uno se encuentre por ahí, eso es isomorfo a la esfera de Riemann. Por ejemplo, P1, ya probamos nosotros a mano de que era isomorfo a la esfera. Entonces solamente hay una. Existe una única superficie de Riemann de género 0 en módulo isomorfismo. ¿Sí? Módulo de equivalencia analítica hay infinitas. Pero hay infinitas de una forma más o menos chica, digamos. O sea, hay infinitas tantas como puntos tiene C. Así en general, digamos. ¿Sí? Y para acá, en el caso de género mayor o igual a 2, hay muchísimas.
y el espacio que las reúne todas ellas tiene dimensión 3G menos 3. Esto que está aquí, cuando yo digo tantas como puntos de cero, que quiero decir que tiene dimensión 1. ¿Sí? Bueno, y aquí hay solamente una, así que en particular sería como dimensión 0. ¿Sí? O sea, si uno dice, a ver, si miramos las superficies de Riemann de género 5, el espacio que aglutina todas las superficies de Riemann de género 5 tiene dimensión 12. Es una cosa muy grande. ¿Ya? Entonces hay que tener precaución de que, si bien todas lucen de esta forma, módulos de equivalencia analítica hay muchísimas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos un poco a estudiar automorfismo y acciones de grupos, que es como el objetivo del curso. Acciones de grupos. Entonces, recordemos que si X es una superficie de Riemann, no necesariamente compacta, entonces denotamos por out X todos los automorfismos, es decir, las aplicaciones holomorfas de X en X que son biholomorfas. O F es un automorfismo, si ustedes quieren. O sea, todas las funciones holomorfas de una superficie de Riemann en sí misma que son invertibles y que la inversa va a ser holomorfa. ¿Sí? Perdón, ¿Sí? la curva algebraica va a ser isomorfa a la superficie de Riemann. Sí. La superficie de Riemann no necesariamente tiene que ser compacta, en este caso, para No. ese resultado. Claro, o sea, la equivalencia que está acá es cuando tú le pones compacta. Vale. Y... Sí, perdón, si tú le sacas, lo que pasa es que las curvas algebraicas son compactas ellas. Entonces hay que colocarle aquí compacta. ¿Y la curva algebraica es afín o es proyectiva? ¿Cuál? La curva algebraica, la que es isomorfa. ¿La C? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es afín o es proyectiva? Proyectiva, proyectiva. En verdad, ahí estoy haciendo un poco de trampa, pero cuando tú tienes una curva afín, siempre tú tienes asociada una proyectiva, donde la diferencia entre una y otra es una cantidad finita de puntos. Entonces, trabajar con una afín, tú te puedes pasar de una forma o menos canónica a una proyectiva, que la diferencia es una cantidad finita de puntos, y esa cantidad finita de puntos no hace una gran diferencia. Y para ir de la proyectiva a la afín con la carta del espacio proyectivo. Eso es. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. Vale, gracias. Bien, entonces tenemos aquí una superficie de Riemann y tenemos siempre esta cosa, este conjunto a priori, que ya discutimos en la clase pasada, de que esto es un grupo. Un grupo. ¿Sí? Entonces, un primer hecho, esto se conoce como el teorema de Hurwitz. Entonces, si X es compacta y de género G mayor o igual a 2, entonces este grupo que está aquí es finito. Esto que está aquí es un grupo finito. ¿Sí? Entonces, el grupo de automorfismo de una superficie de Riemann no es cualquier cosa, digamos, tiene que ser un grupo finito, más aún su orden, o sea, la cantidad de elementos, está acotado por 84 veces el G menos 1. ¿Sí? Y eso es algo muy interesante. Esto aquí es importante, que sea compacta y que su género sea mayor o igual a 2. Si es compacta y el género es 0, estamos en la esfera, y ya discutimos en la clase pasada que el grupo de automorfismo de la esfera eran todas las transformaciones de Möbius, de un grupo infinito. Y si la superficie de Riemann tiene género 1, es un toro, y el grupo de automorfismo de los toros es infinito porque, por ejemplo, pueden hacer una rotación de orden infinito. Entonces, en estos dos casos, los grupos de automorfismo son infinitos. Y de aquí para acá, los grupos son finitos, los grupos con automorfismo. Entonces, con esto surgen varias preguntas. Entonces, el primero, cuando me dan la superficie, preguntarse cuál es la estructura algebraica. ¿Cuál es la estructura algebraica de out X? Bueno, quizá antes que eso, ¿cuál es el orden? O sea, ¿cuál es la cantidad de elementos?
¿Se fijan? Porque solamente sabemos de que la cantidad, el orden de este grupo está acotado por eso que está ahí. Por ejemplo, si ustedes toman la superficie de Riemann, la curva de Fermat de grado 4, entonces ya discutimos de que el género de esta superficie de Riemann era 4 menos 1, 4 menos 2 partido por 2, o sea, esto es 2, es 3. ¿Sí? Entonces, el teorema de Hurwitz me dice de que el grupo de automorfismos esta se llama la cuártica de Fermat, ¿sí? O la Fermat de grado 4, la cantidad de elementos es menor o igual a 84 veces el género menos 1. Entonces, 2, ¿cuánto sería esto? 168. ¿Sí? Entonces, en verdad lo que dice el teorema de Hurwitz es que si ustedes toman cualquier superficie de Riemann de género 3, la cantidad de automorfismos que va a tener esa superficie de Riemann va a estar acotado por 84, 3 menos 1 por 168. ¿Sí? Entonces la primera pregunta es, ¿existirá una superficie de Riemann de género 3 que tenga la cantidad máxima de automorfismos? Esa es una pregunta que uno se puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo concreto de una superficie de Riemann de género 3 y ya discutimos ayer de que multiplicando por i la primera coordenada, yo me formaba un grupo cíclico de orden 4, multiplicando por i la segunda, me formaba otro grupo cíclico de orden 4, y moviendo las coordenadas, permutándolas, nos formamos un grupo simétrico de orden 6. ¿Sí? Entonces uno puede probar, esto es un producto semidirecto de grupos, en que el grupo de automorfismo de la cuártica de Klein es este que está acá. ¿Sí? Esto es un producto semidirecto de grupos, da un poco lo mismo, pero en el fondo es todos los automorfismos que construimos ayer, esencialmente ellos generan todos los posibles automorfismos que tiene esta curva. ¿Sí? ¿Y esto qué orden tiene? Esto tiene 16 por, el orden este es 16, 4 por 4, 16 por 6. ¿Y esto cuánto es? 6 por 6, 36, 3, 96. Entonces, si bien una superficie de Riemann de género 3, lo máximo que puede tener es 168, nuestro ejemplo que nos tomamos tiene solamente 96 automorfismos. Entonces, pregunta, ¿existirá una superficie de Riemann compacta de género 3 que tenga la cantidad máxima de automorfismos posible, que en este caso sería 168 automorfismos? Y la respuesta es sí. Y la curva es esta. ¿Cómo era esto? X cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x. ¿Sí? Ahí le estoy dando la respuesta. Pero no es fácil de demostrar. ¿Sí? Bueno, uno podría jugar. Entonces, esta curva que está acá representa una superficie de Riemann de género 3 que tiene exactamente 168 automorfismos. Esta es la que se llama la cuártica de Klein. No es la cuártica de Klein. Ah, es que la estoy haciendo mal, por supuesto. Es cuártica, efectivamente. Es X3 y X3, Z y Z3X. Ahí sí. La cuártica de Klein. ¿Sí? Esa es una superficie de Riemann en género 3 que tiene la cantidad máxima de automorfismo. Ahora, por ejemplo, uno podría decir, a ver, si tengo género 4. Si yo tengo una superficie de Riemann de género 4, el grupo de automorfismo de la superficie, lo máximo que puede tener es 84 por 3. 84 por 4 menos 1. ¿Y esto cuánto es? 3 por 4, 12. 1, 3 por 8, 24. 252 puede ser. 3 por 8, 3 por 4, 12. 1. Parece que 252, ¿no?
¿Está bien? 252. Sin embargo, yo les puedo anticipar de que no existe ninguna superficie de Riemann de género 4 que alcance la cantidad máxima de automorfismo. ¿Sí? Y con género 5 tampoco, con género 6 tampoco. La siguiente vez de que la cota se alcanza es en género 7. Y de 7 de la siguiente es 14. Entonces, no para cualquier género existe una superficie de Riemann de ese género que tenga la cantidad máxima de automorfismo. Eso es el típico problema en acciones de grupo. Ok, entonces, cuando estemos trabajando con superficies de Riemann compactas de género mayor o igual a 2, el grupo completo de automorfismos, o sea, todos los automorfismos de la superficie forman siempre un grupo finito. Pero el problema es que uno usualmente no tiene el grupo completo de automorfismos de una superficie de Riemann, y a veces uno solamente puede calcular un grupo de automorfismos. O sea, buscarse algunos automorfismos, y bueno, uno está seguro de que esos son automorfismos, pero no sabe si son todos. Entonces, por eso más que trabajar con el grupo completo de automorfismos, uno suele trabajar con un grupo de automorfismos, o sea, una parte más pequeña en general. ¿Sí? Entonces, definición. Entonces, sea G un grupo. Entonces se dice que G actúa en una superficie de Riemann, pongámosle compacta, X, si existe un homomorfismo de grupo inyectivo. Un homo de grupos inyectivos. Entonces esto es una acción de G de un grupo finito. Bueno, aquí deberíamos colocarle finito porque ya sabemos de que este grupo que está aquí va a ser finito. Le puse compacta, entonces bueno, debería colocarle género mayor o igual a 2 para asegurarme de que el grupo sea finito. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ¿qué es? Un grupo abstracto finito va a actuar sobre la superficie de Riemann si yo puedo colocarlo, inyectarlo en el grupo completo de automorfismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del grupo de automorfismo yo tengo una copia isomorfa como grupos del grupo abstracto G. ¿Sí? Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el grupo cíclico, digamos Z3, que también es lo mismo que escribir Z3Z, no sé cuál es la notación que a ustedes les gusta. El grupo cíclico de orden 3 actúa en la superficie de Riemann que vamos a tomar la esfera de Riemann. ¿Sí? Aquí, bueno, si le ponemos finito no pasa nada, pero aquí también puedo colocarle género 0, pero tengo que colocarle finito para que nos funcione todo lo que quiero hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo, para decir que este grupo actúa sobre esta superficie de Riemann, tengo que saber colocar Z3 dentro de los automorfismos de la esfera de Riemann. Este es el grupo abstracto, y aquí tengo el grupo del automorfismo de la esfera de Riemann. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomé la esfera, dibujen un eje vertical que pase por el polo norte y por el polo sur, y consideren una rotación de orden 3. Entonces, la esfera de Riemann, una rotación de orden 3, lo pueden mirar como la aplicación que Z me lo envía a una raíz cúbica por Z. ¿Sí? Una rotación de orden 3, porque si compongo esta 3 veces, me queda la identidad. ¿Sí? Esto es un número complejo que al cubo me da la identidad. Me da 1. ¿Sí? Entonces, este grupo, que es un grupo abstracto, digamos generado por, no sé, A, se está colocando dentro de los automorfismos, mandando el A esta transformación que está acá. Y esta transformación que está acá lo que hace es rotar la esfera en, ¿cuánto? 360 dividido por 3. De modo que si lo hago 3 veces, me queda la identidad. Entonces,
ustedes ya se dan cuenta de que el 3 no cumple ningún rol. Porque si yo pongo aquí 5, entonces solamente aquí debería ser una rotación de orden 5. ¿Se fijan? Entonces, inmediatamente vamos a decir el grupo cíclico de orden n. ¿Fijan? Entonces, todos los grupos cíclicos del orden que ustedes quieran actúa en la esfera. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo, digamos 1, 2, el grupo cíclico de orden 2, actúa en género 1. Cuando digo que actúa en género 1, lo que estoy diciendo es que actúa en alguna superficie de Riemann de género 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de forma análoga, tenemos que colocar Z2 en los automorfismos de un toro. Y esto ya lo habíamos discutido. Hay dos formas así como muy fáciles de ver, que era dibujar un eje horizontal que pase justo por la mitad del toro, por el medio de la asa, y aquí una rotación de orden 2. Y la otra, fácil de ver, es colocar así y colocar aquí una rotación de orden 2. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es lo siguiente. Entonces, supongamos que G actúa en X. Entonces vamos a definir una relación de equivalencia sobre la superficie de arriba. Vamos a decir que hubo dos puntos. Tomemos un punto P y un punto Q en X. Dos puntos distintos. Entonces vamos a decir que P está relacionado con Q, si y solamente si P es igual a G de Q para algún G en G. Bueno, aquí empiezo a hacer abuso de notación. ¿Por qué? Porque en verdad, cuando uno tiene esto que está aquí, cuando yo escribo G en G, estoy tomando un elemento de ahí, ¿cierto? Y cuando yo escribo esto, G evaluado en Q, como Q es un elemento de X, G tiene que ser un automorfismo de la superficie de Riemann. Entonces yo siempre voy a estar identificando el elemento G de acá con el respectivo elemento G de acá. Así que si esto le llamamos psi, este sería phi de G. Siempre estoy confundiendo eso. Como esta cosa es inyectiva, no tengo problema en identificar el elemento de acá con el elemento, con la imagen. ¿Sí? Ok. Entonces esta relación que está aquí es de equivalencia. Entonces, como toda relación de equivalencia, entonces podemos hacer el cociente. Entonces podemos considerar el cociente, que sería X cortado con G, que es el conjunto de clases de equivalencia. ¿Sí? El conjunto de clases de equivalencia. Se fijan, por ejemplo, si miramos, no sé, veamos esta. Si miramos esta acción que está acá, entonces ese punto que está ahí, lo hice con ZN. Entonces ese punto que está ahí se va a pegar con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue, todos los que van en la misma, cuando voy rotando. ¿Se fijan? Ese punto que está ahí se pega con el que sigue, así, y van formando un montón de puntos. Entonces todos esos puntos que son distintos en la superficie de Riemann, cuando yo paso aquí al cociente, todos se convierten en un único punto. Esa es la idea.
Entonces, por cada órbita, en el fondo, hay un punto. ¿Sí? Entonces, tenemos una proyección canónica que va de X a X cortado con G. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a llamar I, al X cortado con G. Entonces, aquí, bueno, aquí es todo un teorema. Bueno, como esto es un cociente, en este caso el grupo es suficientemente bueno porque el grupo es finito, pongámosle género mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces el grupo automáticamente es finito. Entonces, la gracia es que, bueno, como esto es una superficie de Riemann, tiene por supuesto su topología, entonces le podemos dar la topología cociente acá. O sea, un subconjunto de aquí lo vamos a llamar abierto, si su preimagen acá resulta ser abierto aquí. Y más aún, o sea, esto, en el fondo esto me dice de que la I ya es un espacio topológico, todas las propiedades buenas que tenía X, la hereda Y, y ocupando las cartas locales, como esto es una superficie de Riemann, tenía sus respectivos phi a abiertos de C. Entonces yo me devuelvo por acá, bajo por acá, y con eso me construyo cartas locales de esta hasta acá. O sea, lo que estoy diciendo es que si esta superficie de Riemann, esa también. ¿Sí? Entonces el hecho, por supuesto que aquí hay mucho detalle fino que hay que hacer el cálculo en algún momento, digamos, pero el hecho que interesa aquí es que I es una superficie de Riemann. Si esta le pedí compacta, pongámosle compacta, aquí le puse género mayor igual a 2, así que es compacta, entonces la I también es compacta. Y pi se convierte en una aplicación holomorfa. O sea, de las que veníamos jugando hasta ayer. ¿Sí? Entonces, tengo la X, tengo la proyección, tengo la Y. Entonces, ya que eso es una aplicación holomorfa, nos podemos preguntar, por ejemplo, cuál es su grado, cuáles son sus puntos de ramificación, cuáles son sus valores de ramificación. Entonces, volvamos a nuestros monitos de siempre. Si yo tomo un punto acá, no sé, y minúscula, ¿cuántas preimágenes tiene? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense, aquí eran todos esos puntos que estaban ahí en rojo, que estaban formando así como un círculo acá, todos esos puntos para abajo iban a parar al mismo. Entonces, si yo me paro en ese punto aquí abajo, me tengo que preguntar cuántas preimágenes había. ¿Se fijan? Entonces, en este caso van a haber n preimágenes. ¿Se fijan? Claro, porque en el fondo si yo tengo aquí, ¿quién es esta aplicación? Esta aplicación me toma un punto x sub 0, perdón, me toma un punto x sub 0,
Si se acuerdan, este ejemplo quedó muy bien aquí, porque hicimos un ejercicio el lunes probablemente, que yo les mostré de que si teníamos una curva afín de la forma y al cuadrado igual h de x, voy a escribirlo bien como, si teníamos una curva afín de la forma todos los puntos en C2, tal que y al cuadrado de h de x, con h con solamente raíces simples, sin multiplicidades, como polinomios, digamos, entonces x era una superficie de Riemann. ¿Sí? Bueno, esta que está aquí no es compacta porque es una curva afín, vive en C2, ¿sí? Pero uno la puede, siempre que tengo una curva afín, yo le puedo asociar una nueva curva que es proyectiva. De modo que la diferencia en este paso son una cantidad finita de puntos. Entonces, si tengo la curva afín, lo que le falta para verla como proyectiva es agregar una cantidad finita de puntos, ¿sí? Pues entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque supongamos aquí, en este ejemplo, supongamos que esto fuese género 4, ¿sí? Entonces, si esto fuese género 4, entonces aquí abajo hubiera quedado la esfera con, dijimos, 2G más 2, ¿cierto? Entonces hubieran quedado 2 por 4, 8, 10 puntos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se hubiera quedado con 10 puntos. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan nombre a esos puntos, esos son puntos que viven en la esfera de Riemann, ¿sí? Supongamos que ninguno de ellos es infinito. Entonces le pueden llamar, no sé, alfa 1, alfa 2, hasta alfa 10. Entonces yo afirmo, esto no lo voy a probar, puede entonces tomar la curva afín y al cuadrado igual a x menos alfa 1, x menos alfa 2, hasta x menos alfa 10. Y entonces este sería el polinomio h de x que aparece acá. Entonces, cuando yo tengo una superficie de Riemann que tiene acción de un Z2, de modo que abajo me quede la esfera con los 2G más 2 puntos fijos, en este caso 10 puntos fijos, 10 puntos marcados, entonces esta es una representación como curva algebraica para esta superficie de Riemann. Entonces en este caso, que es un caso muy bonito, muy simétrico, uno sí puede dar una curva algebraica explícita que represente a la superficie de Riemann, ¿sí? En general le decía que es un problema difícil, pero en este caso sí se puede hacer, ¿sí? Bien, entonces, la última quizás definición es la definición de asignatura. Definición. Entonces, sea X una superficie de Riemann compacta de género G y G un grupo que actúa sobre X. Entonces se define la asignatura de la acción o la firma. La asignatura de la acción es una tupla, vamos a llamarle H, M1 hasta MR, es una tupla de números donde H es el género de la superficie de Riemann cociente, R, o sea, la cantidad de esto, aquí H, punto y coma. Entonces el primer número es el género del cociente, y los números que aparecen acá, M1 hasta MR, R es la cantidad de valores de ramificación de la proyección canónica, y MJ, digamos, supongamos que los puntos, los valores de ramificación son Q1 hasta QR. Y MJ es igual a la multiplicidad
de los puntos de ramificación que están en la fibra, en la preimagen del punto QJ. Vale, entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Cada vez que yo tengo un grupo actuando sobre una superficie de Riemann, tengo asociada una tupla que se llama la asignatura, que guarda mucha información de la acción. Entonces, por nuestro ejemplo que está allá, entonces el primer número es el género del respectivo cociente. Y estos números que aparecen acá, aparecen tantos números como valores de ramificación tiene la proyección canónica de paso del cociente. Y estos números que están aquí son, me paro, entonces tengo X cortado con G. Lo que me queda aquí va a tener un género, que es el primer número. Y aquí aparecen exactamente R valores de ramificación. Entonces, tomo el primer valor de ramificación, miro todos los puntos que están arriba, y hasta ahora habrá que probarlo. Todos los puntos que están aquí tienen la misma multiplicidad. Entonces, tomo cualquiera, le calculo la multiplicidad, y este es el primer número que aparece aquí. Voy al último, y así sucesivamente, elijo un punto acá, le calculo la multiplicidad, y es el número que está acá. Da lo mismo con cuál calcule, porque en este caso, para estas aplicaciones de esta forma, aquí todos estos que están acá tienen la misma multiplicidad. Los que están aquí, entre ellos también, pero estos podrían ser distintos. ¿Sí? Por ejemplo, recién hicimos el caso de este género 4, 1, 2, 3, 4, que cuando bajábamos por una acción de un Z4, bajábamos a un toro. ¿Sí? ¿Y cómo era el dibujo de esto? Habían dos puntos de ramificación. Esto tenía grado 4 y habían solamente 2 puntos de ramificación de multiplicidad 4. Así era el dibujo. Multiplicidad 4, y cuando bajábamos, aquí tenía un valor de ramificación y aquí tenía otro valor de ramificación. Entonces, en este ejemplo, la asignatura sería el género del cociente, que es género 1, punto y coma. Hay dos valores de ramificación, así que aparece un número aquí y otro número acá, nada más. Y entonces, asociado aquí, miro la fibra, tengo aquí arriba solamente un punto, la multiplicidad es 4. Y tengo otro punto aquí que tiene multiplicidad 4. Así que esa es la asignatura de la acción. ¿Sí? O sea, esa tupla simplemente guarda. Entonces, cuando a mí me dicen, tengo un grupo que está actuando en una superficie de Riemann con esta asignatura, entonces yo inmediatamente sé de que, independiente de cómo actúe, el cociente tiene género 1, hay dos valores de ramificación, y arriba del primer valor de ramificación tengo solo puntos con multiplicidad 4, y aquí tengo solamente puntos con multiplicidad 4. ¿Sí? Entonces la asignatura da bastante información. Por ejemplo, ¿qué significaría? ¿Qué significaría un grupo de orden 8 actuando con asignatura 0, 4, 4, 8, 8? ¿Qué significaría esa cosa que está ahí? En alguna superficie de Riemann. ¿Sí? Del espacio cociente. Eso. Eso es. Sí. Llamémosle X. A ver, ojo, aquí hay unas cosas, digamos. Yo aquí en este ejemplo estoy afirmando de que hay un grupo de orden 8 que está actuando sobre una superficie de Riemann X con esta asignatura. Tal cosa no tiene por qué existir. ¿Se fijan? Entonces, créanme que tal cosa existe. ¿Ya? Yo sé que existe porque uno hace el cálculo, digamos, pero no tiene por qué existir. O sea, si yo me invento aquí una asignatura cualquiera, así arbitraria, puede que no exista una acción con esa asignatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo
una superficie de Riemann X, actúo con un grupo de orden 8. Bueno, aquí grupos de orden 8 hay varios, ¿ya? Pero bueno, en nuestro caso pensemos en Z8, el grupo cíclico de orden 8. Pero hay más grupos de orden 8. ¿Ya? Y entonces, el que actúe con esta asignatura significa que abajo tengo la esfera, porque el primer bicho me dice el género de lo que está abajo, o sea, la esfera. Y esto me dice que hay 4 puntos de valores de ramificación, 1, 2, 3, 4, 2 marcados con 4 y 2 marcados con 8. Entonces, voy a ponerla aquí. Tengo la esfera, 1, 2, 3, 4 puntitos, 2 marcados con 4, 2 marcados con 8. Y bueno, si el grupo que está como tiene orden 8, significa que arriba de un punto normal, digamos, arriba de ese punto tengo 8 preimágenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuántas preimágenes van a haber aquí arriba de este punto marcado con 4? ¿Por qué una? 2. ¿Por qué 2? Eso. Es que aquí estamos haciendo trampa, porque la trampa es el que yo dije que todos los puntos que están arriba tienen la misma multiplicidad. ¿Sí? Entonces, aquí arriba, que esté este 4, significa que los puntos que están arriba tienen multiplicidad 4. Y la suma de las multiplicidades tiene que ser 8. Entonces estoy obligado a colocar 2 puntos arriba. ¿Lo ven? Tengo que colocar arriba de este 4, tengo que colocar 2 puntos. Y bueno, y como el grado era 8, significa que 4 ramas colapsan acá. 4 ramas colapsan acá, multiplicidad 4. ¿Se fijan? Y arriba de esto la misma historia. Estas ramas colapsan ahí en uno. Estas 4 ramas que están aquí colapsan en otro. Esos 2 van ahí. Y arriba de este, uno solo. Porque significa que arriba de este hay puntos con multiplicidad 8. ¿Cuánto hay? Bueno, tienen que sumar toda la multiplicidad de 8, así que estoy obligado a colocar solamente uno. Entonces aquí ocurre, ya no sé cómo lo voy a dibujar. Vamos a arreglar un poco el dibujo. Aquí arriba ocurre que las 8 ramas colapsan. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí eran 2. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Y arriba de este también hay una. Entonces aquí todas las ramas vuelven a colapsar. 3, 4. Y ahí se vuelven a separar. Entonces, en general, ya podemos, a ver, si el grado, bueno, aquí está toda la información de esto. Entonces, ahora más en general. Si el grado fuese n, y yo aquí coloco, le llamo m a la multiplicidad, ¿cuántos puntos hay arriba? A ver, pensemos eso. O sea, si yo tengo X, la acción por un grupo, aquí tengo X cortado con G, y ya supongamos que el grupo tiene orden N, o sea, el grado es N, y aquí tengo un punto marcado con M. Significa que arriba de este hay una cantidad que ahora tenemos que saber de puntos, cada uno de ellos con multiplicidad M. Pero la suma de todas estas multiplicidades tiene que ser el grado. Entonces parece que hay n partido por m. Entonces aquí arriba hay n partido por m puntos. Entonces eso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que esta fracción tiene que ser un entero, porque no pueden haber 2/3 de puntos. O sea, el m siempre divide al n. Entonces aquí, por eso yo coloqué 4, 4, 8, 8, porque todos esos números que están aquí tenían que dividir al grado, que en nuestro ejemplo era 8. ¿Y por qué? Porque estos números que están acá son multiplicidades, ¿cierto? Y ya chequeamos de que cuando tengo estos cubrimientos, no lo escribí, pero que la multiplicidad coincide con el orden del estabilizador. Y el estabilizador es en su grupo. Entonces, su orden tiene que dividir al orden del grupo, por ser su grupo. El teorema de Lagrange, ¿no?
El orden de un subgrupo divide al orden del grupo. Ya, bien. Entonces, desde luego, si yo aquí hubiese colocado, por ejemplo, 5, tal cosa no existe. ¿Se fijan? Tal cosa no existe. Y entonces, ¿cuánto sería el género de la superficie X aquí? Yo les dije de que tal cosa existe, entonces créanme que existe. Entonces, si tal cosa existe, podemos aplicar la fórmula de Riemann-Hurwitz. Entonces, y aquí nuestra incógnita es el género de la superficie de arriba. Entonces sería 2 veces el género de la superficie menos 2, orden del grupo, o sea, grado, que en este caso era 8. 8 por 2 veces el género de abajo menos 2. Esta cosa existe, ¿cierto? Sí, esta cosa existe. Más, tenemos ¿cuánto? Aquí arriba, ¿cómo calculamos las multiplicidades? Entonces, aquí arriba del 4 tenemos 2 puntos con multiplicidad 4. Entonces sería 4 menos 1 más 4 menos 1. ¿Cierto? Aquí arriba del otro 4 tenemos 2 puntos. Vale, también con multiplicidad 4. 4 menos 1, 4 menos 1, más, aquí tengo un punto marcado, un punto con multiplicidad 8 y otro punto con multiplicidad 8. Sería 8 menos 1, 8 menos 1. Ya, y ahora tenemos que sumar. Entonces, a ver, esto 4 por 4 es 16, menos 4 sería 12. Y aquí sería 7 más 7, 14. Y esto sería menos 16. Y esto sería ¿cuánto? Esto sería 26 menos 16 sería 10, ¿no? Entonces todo lo que está a la derecha es 10. ¿Sí? Entonces sería 2G menos 2 sería 10, así que 2G sería 12, así que G es 6. O sea, aquí arriba hay una cosa de género 6. ¿Sí? Ok, entonces, ya para que juguemos un poco, déjeme terminar con un último ejemplo. Entonces, habíamos visto, ya esto lo hemos discutido, entonces, en género 1, tenemos aquí que podemos hacer actuar el Z2 de esta forma. Ahí hay un Z2 y podemos hacer actuar el Z2 de esta forma. ¿Cierto? Una rotación así, que no fijaba puntos, y una rotación así, que fijaba 4 puntos. Entonces, el estabilizador de estos puntos que están acá es 2, porque son fijados por todo el grupo. O sea, tiene multiplicidad 2 cuando paso al cociente. Entonces aquí, y aquí tengo también pasar al cociente, ¿cierto? Entonces esto es cortar por ese G, Z2. Aquí es cortar por ese Z2. Entonces la pregunta es, ¿qué queda abajo? ¿Qué queda abajo? Entonces, hagamos aquí la fórmula de Riemann-Hurwitz de nuevo. Entonces sería 2 veces el género de arriba menos 2, igual al grado, que es el orden del grupo, 2 por 2 veces el género de lo que me queda abajo, que no sé qué me va a quedar. Aquí me va a quedar X cortado con G, y aquí me va a quedar X cortado con G, en ambos casos. ¿Sí? Menos 2, más la suma de las multiplicidades. ¿Cierto? Bien, entonces, fíjense que esto es interesante, porque el grupo abstracto que está actuando acá y acá es el mismo, un Z2, grupo cíclico de orden 2. Pero las acciones son distintas. ¿Y cómo uno ve así claramente que son distintas? Porque aquí la acción fija 4 puntos, mientras que aquí la acción no fija a nadie. Si la acción no fija a nadie, quiere decir de que no hay puntos de ramificación, y en consecuencia no hay valores de ramificación.
Entonces, en el caso de la izquierda, esto que está aquí no aparece, es 0. Y entonces, ¿cuánto sería el género de abajo? Entonces, esto va a quedar 2, esto es 0. Y entonces es 1, ¿no? O sea, lo que quedó acá abajo es un toro. Sin ningún lunar, porque no hay punto fijo, no hay punto de ramificación. ¿Sí? Y acá, pero aquí hay 4 puntos. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo sería la asignatura? Bueno, entonces, voy a borrar esto y hagamos nuevamente la cuenta acá. Entonces sería, entonces vamos a hacer un monito antes. Entonces aquí tengo un Z2. Entonces aquí tengo a alguien acá abajo. Esta cosa es un Z2, así que lo normal es que hayan 2 preimágenes. O sea, tenga 2 ramas. Y tengo puntos con multiplicidad 2. Entonces esto pasa así, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y cuando yo bajo, esos 4 puntos se proyectan en 4 puntos acá. Que en nuestra notación sería marcarlos con 2. ¿Cierto? Entonces, la fórmula de Riemann-Hurwitz al lado derecho me va a decir 2 veces el género del de arriba menos 2 igual grado, orden del grupo, por 2 veces el género de abajo menos 2 más. Tengo 4 valores de ramificación, o sea, tengo que mirar acá arriba, tengo 4 puntos de ramificación, ¿cierto? Y cada uno tiene multiplicidad 2, así que cada uno aporta con 1. Entonces sería en verdad 2 menos 1 por 4. 4 puntos. Y entonces sería un 4. Entonces, ¿cuánto me quedó? Esto me quedó un 0. Igual a, esto sería 4, más eso que está ahí, que sería 4 veces el género, menos 4. Así que si resolvemos me dice que esto es 0. O sea, para la segunda acción, lo que me quedó acá es una esfera. ¿Sí? Entonces, porque este ejemplo me gusta, con 4 lunares marcados con 2. Entonces, ¿cuánto sería la asignatura de la acción? Aquí al lado, la asignatura de la acción es, primer número, el género del cociente, género 1, y aquí aparecen tantos puntos como valores de ramificación, pero no hay ninguno, entonces no ponemos nada. En cambio acá, la asignatura sería el género del cociente, que sería 0, y aparecen, tengo que colocar 4 bichos, porque son 4 valores de ramificación, y cada uno está marcado con 2. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿por qué este ejemplo es interesante? Porque este ejemplo, que es en género 1, o sea, es como un ejemplo muy chiquitito, muestra que un mismo grupo abstracto puede actuar en el mismo género de formas distintas. ¿Sí? Entonces, surgen un montón de preguntas. Entonces, por ejemplo, problema 1. Si me dan un grupo, dado un grupo abstracto G, piensen en el grupo que ustedes quieran. ¿Será que siempre existe una superficie de Riemann donde ese grupo actúe? Entonces pueden pensar en el grupo más finito, por supuesto. Pueden pensar en el grupo finito más sofisticado que ustedes creen, que puedan imaginar, y preguntarse si existirá una superficie de Riemann donde ese grupo actúe. Dado un grupo finito, pregunta, ¿esto cómo es eso? ¿Existe una superficie de Riemann compacta X donde G actúe? Y la respuesta es sí. Y es un teorema importante en teoría de acciones de grupos de superficie de Riemann, porque el grupo que ustedes se inventen, finito, ese grupo siempre va a actuar en alguna parte, en alguna superficie de Riemann de algún género. Entonces, su pregunta, digamos, ¿en cuántos géneros distintos el grupo puede actuar? Podrá ser que, no sé, vos piensen en el grupo, no sé, el Z8.
Entonces ya vimos ahí de que el Z8, bueno, yo no le dije que era Z8, pero es Z8. Ya vimos de que el Z8, con ese ejemplo que está allá, actúa en género 6. ¿Podrá el mismo grupo Z8 actuar en otro género? O mejor aún, ¿podrá el Z8 actuar también en género 6, pero de una forma distinta? ¿Y qué quiere decir de una forma distinta? Por ejemplo, con una asignatura distinta. Ahí tienen más preguntas, ¿sí? Después, otra pregunta que uno puede hacerse. Pregunta 2. Dado un género, determinar todos los grupos que actúan en ese género. Por ejemplo, uno fija el género, por ejemplo, digamos género 3. Entonces pensemos en todas las superficies de Riemann de género 3 y veamos todos los grupos finitos que actúan en alguna superficie de Riemann de género 3. ¿Sí? Eso se sabe. ¿Sí? Se conoce. Cuando el género es chico, se conoce. A medida que el género es grande, la cantidad de grupos que pueden actuar y la forma en la que esos grupos pueden actuar empieza a crecer significativamente rápido. Entonces, al menos para género chico, se sabe. Pregunta 3. Fijado el género. Pregunta, ¿cuál es el número máximo de automorfismos que una superficie de Riemann compacta de ese género tiene? Entonces esa pregunta tiene que ver con el número máximo de automorfismos que una superficie de Riemann de un género dado puede tener. Bueno, yo ya les mencioné la cota de Hurwitz. Entonces la respuesta de eso, o sea, la respuesta gruesa, es decir, 84 veces género menos 1. ¿Sí? Y ya le anticipé que, por ejemplo, para género 3 existe una superficie de Riemann que alcanza esa cota máxima. ¿Sí? La siguiente vez que la alcanza es género 7. Y después saltamos a género 14. ¿Sí? Entonces, cuando no se alcanza, por ejemplo 4, una pregunta natural es decir, bueno, ¿cuánto es el número máximo de automorfismos que una superficie de Riemann de género 4 puede tener? ¿Sí? Perdón. Una pregunta. Con respecto a la pregunta 2, ¿sí? Por ejemplo, fijado un género, tomemos género 4. Uh-huh. En género 4 tú puedes hacer la cruz, ¿no? Uh-huh. O puedes poner los 4 toros seguidos. Uh-huh. Entonces, fijado un género, determinar todos los grupos que actúan en ese género, tiene que ver cómo están... Claro, lo que pasa es que nosotros, todo esto son dibujos, digamos, ¿te fijas? Entonces yo cuando quiero, yo sé por ejemplo que el grupo, el cíclico orden 4, yo sé que actúa sobre alguna superficie de género 4. Entonces, ¿cómo yo represento eso? Hago un dibujo con una cosa bien simétrica. Hay acciones que tú no las puedes ver. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, a lo mejor, no sé, hay un grupo de orden, pongámosle 20, que actúa en género 4, pero yo no te voy a poder hacer el dibujo para que tú lo veas, digamos. En los ejemplos chicos uno puede hacer un dibujo bien bonito, como el que dice con una cosa bien simétrica. Claro, o sea, entonces, lo mismo que cuando cogías los 4 toros en cruz, ¿sí?, y hacías la acción 4, también puedes hacer la acción típica de orden 4 sobre los 4 toros en fila.
Más o menos, ¿no? Porque haces, o sea, sigues identificando, o sea, ¿no? Y luego les vas pegando y ahí te sale el todo también. Sí, exactamente. Ahora, claro, además de tratar de buscarse todos los grupos que actúan en un género dado, a uno le gustaría estudiar cada una de esas acciones. ¿Se fija? Porque, por ejemplo, en género 4, ya vimos que el grupo cíclico de orden 4 actúa, y abajo el cociente te quedó un toro. Pero a lo mejor tienes tu otra acción del mismo grupo, Z4, de modo que el cociente abajo te quede una esfera. ¿Te fijas? Entonces ese es un problema interesante, digamos. Por ejemplo, uno puede fijar un grupo y mirar todas las acciones de ese grupo en superficies de Riemann y tratar de describir todas esas acciones. O fijar el género y mirar, va a ser un barrido de todos los grupos que actúan. ¿Te fijas? Y después ya hay subpreguntas, digamos. Entonces, a ver, quizás pensar en todos los grupos es muy complicado. Entonces, a lo mejor pensemos, ya, miremos grupos cíclicos. ¿Dónde puede actuar un grupo cíclico? Bueno, eso lo resolvió Harvey en los años 70. Él clasificó las acciones de grupos cíclicos en superficies de Riemann. Y hay varios artículos estudiando clases de grupos, cómo pueden actuar en superficies de Riemann. Grupos diedrales, grupos simétricos, alternantes, etc. ¿Sí? Después está el problema está ese problema 3 que les coloqué yo ahí, que es encontrar el número máximo de automorfismo. Entonces, relacionado con lo que me preguntabas tú, si uno sabe, cuando conoce el número máximo de automorfismo que puede tener una superficie de Riemann de un género, después puede preguntarse, ¿y cuántas superficies de Riemann alcanzan ese máximo? En género 3, por ejemplo, la cota de Hurwitz la alcanza solamente una. En género 7 también es alcanzada solamente por una, pero en género 14 hay 3 curvas no isomorfas entre ellas, 3 superficies de Riemann no isomorfas, que tienen el número máximo de automorfismo. ¿Sí? Entonces hay un montón de problemas interesantes. Otra cosa, que no la he mencionado, la voy a colocar acá, es que cuando uno tiene que un grupo actúa sobre una superficie de Riemann, todos sus subgrupos también actúan. Entonces, si yo tengo que G actúa en X, entonces tengo X y tengo la proyección de cortar por G. Pero G puede tener subgrupos. O sea, si H es un subgrupo de G, entonces H también actúa. Entonces me puedo formar por aquí X cortado con H. Y yo tengo una flecha para allá. Y también tengo siempre una flecha para acá. Entonces ahora uno podría preguntarse, a ver, ¿cómo se leen las propiedades algebraicas acá, que es solamente álgebra, en términos de estas funciones entre superficies de Riemann? Por ejemplo, ¿cómo leemos acá de que el subgrupo H es un subgrupo normal? ¿Sí? Si yo tengo un subgrupo de G, no tiene por qué ser normal. Ser normal es una propiedad especial. Entonces, ¿cómo se lee la propiedad de ser normal, que es una propiedad puramente algebraica, en el diagrama? ¿Sí? Eso los dejo para que piensen. ¿Fijan? Y después yo podría tener algo así. Podría tener de que H1 es un subgrupo de H2 y ambos son subgrupos de G. Entonces, el más chico es H1, ¿no? Sí. Entonces tendría X cortado con H1, X cortado con H2 y después para acá. Entonces, ¿cómo estudiar estas aplicaciones intermedias? Eso se llama cubrimiento intermedio. O sea, ¿cómo saber, por ejemplo, si uno conoce toda la información sobre el cubrimiento grande, por ejemplo, la asignatura, los puntos de ramificación, ¿qué pasará con esa ramificación acá? ¿Será que esta también es ramificada? ¿Cuáles serán los puntos de ramificación de esta aplicación versus los que están acá? ¿Se fijan? Entonces, hay muchas cosas para ir pensando. Por ejemplo, a ver, pregunta hacia el azar. ¿Podrá uno construirse una acción que tenga aquí ramificación, de modo que todas las cosas intermedias no tengan ramificación, que sean todas no ramificadas? ¿Se fijan? ¿Cómo se compara la ramificación de todo esto versus esa y esa?
¿Se fijan? O sea, naturalmente deberían estar todas relacionadas. ¿Se fijan? Bien, y bueno, pregunta 4. Pregunta 4. Dado un grupo, ¿cuál es el menor género donde G actúa? Bueno, ya dijimos que todo grupo actúa en alguna superficie de Riemann, pero puede actuar en muchas superficies de Riemann. Entonces quizá actúa en género 5 y el mismo grupo actúa en género 20. Entonces naturalmente uno se puede preguntar cuál es el género más chico sobre donde ese grupo puede actuar. Y ese es un problema que se llama el problema del género mínimo, que también es un problema interesante. Por ejemplo, si ustedes toman un grupo cíclico, eso es fácil, porque ya por ahí quedan los ejemplos de que todos los grupos cíclicos actúan sobre la esfera, rotando. Entonces, para este grupo, el género mínimo donde este grupo actúa es género 0. Ya actúa en género 0, así que ese es el mínimo. Más chico que 0 no puede haber. ¿Se fijan? Y después problema 5, estudiar subclases de grupos. Por ejemplo, no sé, ya el apellido que ustedes quieran. Grupos solubles, nilpotentes, etcétera. ¿Sí? Todos los grupos, estas clases de grupos especiales, estudiar acciones de esas clases especiales sobre superficie de Riemann, también es un problema interesante. ¿Sí? Bueno, yo creo que por aquí ya puedo terminar. La idea justamente del curso era darle como un panorama general de qué es lo que se hace en acciones de grupo. Tenemos que ver qué es una superficie de Riemann, qué es una curva algebraica, pero todos estos problemas que yo coloqué aquí en la pizarra son problemas interesantes que son motivos de investigación actual, ¿se fijan? Entonces, yo les puedo recomendar que lean este libro, el libro de Rick Miranda, que se llama Algebraic Curves and Riemann Surfaces, que es un súper buen libro introductorio, donde van a poder leer esencialmente todo lo que les conté con detalle. Yo casi que no hice ninguna demostración, todas las pueden encontrar ahí, con muchos ejemplos, ejercicios, como para rellenar todos los gaps que quedaron, porque en un curso de 4 sesiones no puedo gastar, no quise gastar tiempo en hacer demostraciones, pero yo creo que se pueden quedar con un panorama general de qué se hace en esta área, esta subárea de geometría compleja algebraica. ¿Sí? Bueno, y como soy el último, voy a agradecer a los organizadores por esta hermosa escuela y por haberme invitado. Espero que no sea la última. Y que un aplauso para los organizadores. Un aplauso para los organizadores. Gracias. Y un comentario en la... Juan Carlos. En el evento que hicimos en el mes de mayo, Mujeres Geómetras desde la mitad del mundo, Yerica Marín, estudiante de la UFRO, está atacando en cierta manera este problema, ¿sí? En su tesis doctoral. Gracias, Evitas, muchísimas gracias. No, ustedes por invitarme. Para poder cerrar y agradecer a todos los asistentes, les pedimos un ratito a ver si se podían conectar. Enrique, Santiago dijo que no porque tenía una comida, ¿no es cierto? ¿Están conectados Enrique y Israel? Esperamos unos 2 minutitos para poder hacer el cierre nomás. Bueno. ¿Sí? Y invitar a pasar a toda la gente que colaboró, porque esta cosa no solamente saca a una persona, a 2 personas, sino fue todo un equipo de trabajo. Y estamos presentes algunos del equipo de trabajo. Vengan, por favor. ¿Sí? Muy bien. Vengan. Venga, Johnny. Venga, Mayu. La foto. David. Y después hacemos la foto de todos los que estuvimos presenciales durante este curso.
Los que están detrás de cámaras. Todos los que están detrás. De cámaras. La A. Y le van a conocer a la Mayor, y quien es la encargada de todo lo que es nuestra labor. Ah, ahí Ya estamos. nos vemos. Ahí estamos, Sí, bien. Nos vemos todos juntos. Eso, Cevita. Eso, no, pues sí me veo, ¿no? Ahí estoy. estamos Sí, a la izquierda, yo sí. lo vi al revés. Sí. Apéguense. Apéguense. Más para acá, más para acá. Al revés. No, más para acá tiene que hacerse. No, es para acá. Para acá, eso. Ahí nos vemos. Bueno, voy a dar mis palabras. Como parte del grupo de geometría a inicios de año, decidimos hacer 2 eventos grandes. El uno fue Mujeres Geómetras desde la mitad del mundo, y esta escuela de verano, Geometría desde la mitad del mundo, los cuales, gracias al apoyo del equipo que está aquí, lo logramos y lo cumplimos. Esta vez quiero presencialmente, la otra vez, con toda la locura que tuvimos, no lo hicimos, pero comenzar agradeciendo a Marjorie, hace la mano para que sepan quién es, David, sí, y Johnny, quienes son nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador, y quienes apoyaron, sí, y son del Club de Matemáticas, y quienes apoyaron increíblemente para que esta cosa salga. Mayu es nuestra artista en cuanto a todo lo que son los afiches, y David es genial en todo lo que es transmisión. Fuimos aprendiendo en el proceso y nos sirvió de base el otro curso para saber cómo transmitir de una manera eficiente las charlas que hacíamos de manera presencial, ¿sí? Agradecer en parte del comité organizador al profesor Miguel Yangari, que es el artífice de poderle haber traído al profesor Israel Morales. Él nos ayudó para que la Escuela Politécnica Nacional financie la venida de Israel. Y agradecerle a Sebastián, ¿sí?, por haber aceptado el venir, luego de una conversación así rápida conmigo, y intentarle que ocupemos el proyecto Azul que tenemos, y vino a compartir con nosotros, ¿sí? Agradecerles a los 2 profesores quienes vinieron a Quito. Espero que Quito les haya tratado muy bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Y agradecerles por venir a compartir y hablar de sus experiencias también como investigadores activos, ¿sí? Sigo agradeciendo aquí a la profesora Ollane, quien ya dictó la segunda parte de su curso con toda la energía. Ya le conocimos en el mes de mayo y dimos la continuidad, y por eso muchísimas gracias, Ollane, parte también del comité organizador. A Yasmina, quien siempre está presente, ayudando y apoyando en todas las cosas que organizamos, ¿sí? Siempre está ahí, y somos quienes nos lanzamos el reto hace algunos años de construir el grupo de Geometría Ecuador, ¿sí? Y agradecer a los profesores, al profesor Enrique López, que también es parte del grupo de Geometría Ecuador, ¿sí? Que vive en la ciudad de Guayaquil, por eso no pudo estar de manera presencial, ¿sí? Y trabaja en la Escuela Politécnica del Litoral. Al profesor Santiago Achi, quien tuve el gusto de conocerle en un encuentro matemático, y forma parte también del grupo de Geometría Ecuador. Ahorita está trabajando en la Universidad de Uppsala, Suecia. Sí, él nos está apoyando, por eso también a él le pusimos en toda la semana para no tenerle ni muy temprano ni muy tarde en Europa colaborándonos con el curso. Muchísimas gracias a todos y gracias a los asistentes, gracias a los que estuvieron presentes. Camila, quien estuvo presente en toda nuestra escuela, Jason igual, venga Camila, a hacerse famosa, vengan chicos, vengan. A las cámaras, a las cámaras. A las cámaras. Camila y Jason, quienes estuvieron infallablemente. Hay dos más, pero no quieren venir. Muchas gracias a todos. Y esperamos continuar, como el reto nos puso Sebastián. Queremos luego conversar con Sebastián para ver la gente de Chile que nos apoya increíblemente, ver si algún rato podemos armar algo mucho más grande. Bueno. Sí, algo mucho más grande, intentar hacer el Ecuador, tal vez traernos alguna escuela más fuerte. Sí, eso, ver cómo podemos hacer y ponerle al Ecuador como eje.
Muchísimas gracias de mi parte. ¿Alguien del grupo quiere hablar? ¿No? Muchas gracias a todos y esperamos vernos próximamente. No se olviden que cada 15 días tenemos las conferencias. En sí son conferencias organizadas por el grupo de geometría, pero son conferencias en cualquier área de la matemática. Y le vamos a tentar a Cevitas para que su último tesista de maestría nos pueda también apoyar, dándonos una charla. Bueno, muchas gracias. Un gusto, gracias. Chao. Gracias. Bravo. Muy bien. Ahora sí, vamos a la foto. El audífono. Gracias, Cevitas.